Bien, voy a compartir un material para esta noche. Quiero ser limpio, dijo el Señor en alguna oportunidad. Vamos a estudiar ese momento que es cortito en la Biblia. Si usted lee 12, 4, al 16, 4 versículos. Increíble este momento en la vida de un hombre y en nuestras vidas también. Muy bien, apreciados, vamos a irnos a la historia. ¿Qué era la lepra? ¿Qué era la lepra? La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Medio Oriente para la época de Jesús. Era de carácter incurable, era contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas y llenaba a los más valientes de temor. Es decir, allá el más valiente, el que podía enfrentar cualquier cosa, mencionaban lepra. Ah, no, yo allí no, ¿verdad? Entre los judíos era considerada como el castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Recuerde cómo en esa época de Jesús, y yo creo que en nuestra época también, las apariencias pues eran para juzgar. Imagínense que eh, algunos elementos externos ya daban pie para darle algún calificativo a una persona. Imagínense a alguien ya con lepra. Qué vida más difícil tenía esa persona. No solo sufría físicamente, sino era señalado por la sociedad, pero también de forma religiosa, espiritual. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera. Era considerada como un símbolo del pecado. De hecho, había una ley dada en Levíticos, una ley ritual que declaraba a una persona inmundo al que contenía la lepra. Es decir, al evaluarle, esa persona quedaba catalogada como inmunda, como si estuviese ya muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. No podía convivir con nadie. Vea qué triste. Piense usted en el hecho de su familia, de quien usted le acompaña. Usted tenía que separarse de su familia forzosamente. De la sociedad, pues alguien podría vivir con eso, ¿no? Pero de la familia, esposo, esposa, madre, padre, hijos, hermanos, debía de irse. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. Levítico 13, como les menciono, el sospechoso de tener esta enfermedad debía presentarse a los sacerdotes. Imagínense qué difícil momento. Saber que estoy viendo yo en mi piel algunos rastros y saber que tengo que ir donde los sacerdotes para que me examine y yo saber qué va a pasar, ¿no? Después de que se diera un veredicto. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y también condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. Si él quería, ¿verdad? Porque podía ir a una cueva de leprosos, pero también podían escoger un rumbo aún más solitario. Y en este caso, el detalle, pues no detalle, lo grande de esto es que la ley era inflexible en sus requerimientos. Es decir, no había rey, no había gobernante que estuviera exento de que se le aplicara este exilio de su familia, de la sociedad, y pues ir allí donde había otros leprosos o aislarse por completo de toda persona. Un monarca atacado por esta terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad. Ya, qué difícil situación para una persona que conseguía esta enfermedad que hasta incluso era contagiosa. Entonces, era definitivamente algo que las personas no querían encontrarse. Por eso muchas veces se le domina algo que es que nadie quiere, pues, lepra, ¿verdad? Porque nadie quiere estar en esa condición. Aquí vemos la parte fundamento bíblico, Levítico 13,
45 al 46 de la traducción lenguaje actual, los enfermos de lepra debían romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento, además se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy impuro, soy impuro. Qué difícil, piense usted eso. Imagínese a alguien que pues acostumbra estar aseado, vestir bien, de buenas costumbres, ahora tiene que cambiar eso, andar, que es más que todo para que la gente lo identifique, que anda con lepra, y no solo eso, tiene que andar diciendo que es impuro, que porta esa enfermedad, que nadie puede acercarse, que pues él mismo debe de tacharse, y la gente pues va a tener alguna respuesta despreciativa, las madres van a apartar a sus hijos, cada quien incluso tendrá una actitud grosera sobre la persona, algunos pues con misericordia, pero la mayoría van a querer simplemente apartarse de esa persona. Es una experiencia bastante dura, ¿no? Lejos de sus amigos y parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminadora. Imagínense la estima de una persona que portaba esto, cómo se podía sentir, sus emociones, su valor como persona, alejarse pues no solo de sus seres queridos, sino tener que vivir con ese sentimiento y esa realidad de que sola su presencia contamina. Qué triste, es un momento triste para estas personas. El clamor inmundo, inmundo, que es tono triste, que en tono triste exhalaba el desterrado, por supuesto, ese tono, imagínense cómo decía la persona, no lo iba a decir con alegría, jamás, iba a decirlo con algo muy triste, con una voz que pues ni quería salir. Solitario era una señal que se oía con temor y aborrecimiento, mis queridos. Piense usted en esas personas que tenían lepra. Y fíjese usted que en Lucas 5, versículos 12, y también en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, y Marcos 1, 40 al 45, nos dice esta historia. Después de haber leído qué padecía y qué sufría una persona con lepra, lo que atravesaba y cómo debía de apartarse de los demás. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Acabamos de leer que esas personas no podían acercarse, mis queridos, a una sociedad, a una multitud, siquiera, pues la multitud es de muchos, pero un grupo de personas ahí pequeño o grande, pues no podía, debía de alejarse, no podía estar allí. Pues aquí Jesús, al estar en una de las ciudades, dice que se presenta un hombre lleno de lepra, contra toda solicitud social, religiosa, este hombre necesitaba estar allí. Iba a ir en contra de cualquier impedimento que estaba establecido bajo su condición. Y la pregunta que este hombre podía tener después de atravesar por muchas personas, después de tener que ir en contra de lo establecido, después de tener que hacerse paso por medio de personas que lo veían por su condición, por supuesto no querían estar cerca de él, es sin duda la pregunta: ¿qué va a pasar cuando yo llegue allí al frente del Maestro, al frente de Rabí, al frente de Jesús? Y además se preguntaba si Cristo le sanaría a él. Se rebajaría Cristo hasta fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo un castigo de Dios. Es decir, él venía con ese estigma de que él estaba padeciendo por una situación de su ser, de su pecado, del castigo que Dios
le estaría infringiendo según lo que algunos pensaban. Y él pensaba, se rebajaría a fijarse en mí sabiendo que yo estoy acarreando esta maldición. No haría como los fariseos, incluso aún los médicos, es decir, pronunciar una maldición sobre él. Él estaba pues feamente acostumbrado a recibir ese tipo de sentencia sobre su situación y amonestarle a huir a las habitaciones de los hombres. Es decir, al llegar él hasta allí, al atravesar las multitudes, ¿será que Cristo, en lugar de recibirme, me va a amonestar, va a proferir una maldición sobre mí y me va a decir, debe de alejarse, como le decían los médicos y los fariseos, ¿no? Reflexionó en todo lo que se le había dicho de Jesús. Ninguno, aquí importante, ninguno de los que habían pedido su ayuda, la de Jesús, había sido rechazado. Entonces él reflexionaba sobre eso. Aquel sanó, allá sanó, este llegó, sanó. Y él pensaba en su situación personal. Me sanará, ¿sí? Me recibirá. El pobre hombre resolvió encontrarse al Salvador, aunque no podía penetrar en las ciudades. Tal vez llegase a cruzar su senda en algún atajo de los caminos de la montaña, o le hallase mientras enseñaba en las afueras de algún pueblo. Las dificultades eran grandes, eran sumamente grandes, mis hermanos, para la condición del leproso que tenía este hombre, pues estaba lleno de lepra. Dice la palabra, no era algo que estaba apenas empezando, sino su condición era sumamente severa. Las dificultades eran grandes, pero esta era su única esperanza. Allí estaba depositando su única esperanza en Jesús. Las dificultades enormes. Puede decirse para muchos imposibles. No puedo hacer esto. Es imposible que yo llegue allí con esta condición. Pero empezó a reflexionar, como dice aquí este texto, acerca de que Jesús no había rechazado o desechado a ninguno que le había pedido su ayuda. ¿Y qué hizo este hombre? La mirada fija, mis queridos, la mirada fija. Presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos en este hombre. Su cuerpo, ya decadente, ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con terror. Qué situación, hermanos. Es de reflexionar. Este hombre tenía su aspecto completamente deteriorado, sus ropas posiblemente hedían, su cabello sumamente desarreglado, quizá hasta sus sandalias estaban sumamente dañadas. Y allí la gente retrocedía con terror cuando le veía a él. Se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús. Piense usted eso. ¿Cómo va a llegar al Maestro? Seguro algunos pensaban, va a contaminar a Jesús. Debemos impedir que Él llegue. Pero era en vano. El leproso ni los veía ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Es decir, este hombre definitivamente iba rumbo a Cristo. Nada ni nadie iba a impedir que él llegara a los pies del Salvador. Y acercándose con esfuerzo a Jesús, un tremendo esfuerzo. Imagínense que él hubiera escuchado, que él se hubiera detenido, que se hubiera apartado por lo que le decían, por todas esas situaciones que en su pasado recordaba, eh, hasta quizás su familia lo pudo haber despreciado, pero allí iba con la mirada firme, acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies y clamando, aquí usamos el texto bíblico, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No sé si nota la entrega total hacia Cristo, porque después de lo que él había pasado para llegar allí y tener que devolverse sin ser sano en medio de todas esas personas que por poco
pudieron incluso apedrearlo. Y él, sumiso a Cristo, le pregunta que si él quiere hacerlo. Yo creo que muchos pudiésemos haber pedido, exclamado, Señor, sáname. Era inminente, yo necesitaba, no podía regresar impuro por ese camino. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Haz tu voluntad en mí. Qué increíble, es impresionante. Jesús replicó, quiero, sé limpio, y puso la mano sobre él. Posiblemente esa mano estaba completamente dañada por la lepra, quizás curiosa, quizás con pus, carne viva, ¿no? Pero Jesús no escatimó en tocar esa mano, poner su mano sobre él. Pudo haberlo dicho solamente, sé sano, pero lo quiso tocar. Imagínense la última vez que este hombre, alguien le había tocado, hace mucho tiempo. Quizá había dejado de sentir eso, tan siquiera el toque de una persona. Pero Cristo, que conoce cada uno de nuestros detalles de lo que sufrimos, Cristo sabía que eso era algo que también iba a hacer que este hombre se sintiera bien. Y ese toque maravilloso, el toque del Salvador, dice el deseado a todas las gentes, inmediatamente. Piense que al solo posicionar la mano de Jesús sobre él, inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos, la firmeza, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció. Amén. Gloria a Dios. Y la reemplazó un suave color rosado, como el que se nota en la piel de un niño sano. Qué poder restaurador de Cristo. Como nuevo, diría uno, ¿no? Después de tener toda esa situación en su carne, carne viva, espuriosa, llena de llagas, pues se volvió completamente una piel sana, una piel que dice un color rosado como la piel de un niño, ¿sí? Qué momento tan impresionante. Seguro la ropa misma ya no hacía tono con esa piel nueva que tenía este hombre ahora. Jesús, es impresionante cómo Jesús tiene todo en consideración, tiene todo en consideración. Porque en el versículo 14, después de que este hombre es sanado y le pone su mano sobre él y es sanado, inmediatamente Jesús le dice en el versículo 14, y Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, más bien le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio de ellos. Yo cuando leí este versículo me quedé pensando por qué Jesús le pediría que primero pues se fuera a donde el sacerdote y por la purificación, por la sanidad que había recibido, presentar ofrenda según lo había mandado Moisés. Y dice que para testimonio de los sacerdotes. Note que también le dice que no le diga a nadie. Qué difícil poder, después de ese milagro en la vida de uno, esperando eso pues, de una forma casi pues improbable, ¿no? Que sucediera. Al suceder, Jesús le pide que no se lo diga a nadie, ¿no? Pues este hombre no pudo hacer eso, no pudo contener esa alegría, no pudo simplemente ir y ofrecer la ofrenda por el sanamiento, por el milagro que había sucedido, sino que en lo que se despidió de allí, se fue pregonando y dando la noticia de que él había sido sanado
por el Salvador. Las palabras de la Escritura, según este versículo, demuestran con qué urgencia Cristo le recomendó a este hombre la necesidad de callar y obrar prontamente. Note usted, callar y obrar prontamente. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Si los sacerdotes, y aquí viene la razón, mis queridos, si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un fallo falto de honradez. Es decir, este hombre tenía que presentarse ante los sacerdotes para ser declarado puro, ya no inmundo, y para para regresar a la sociedad, para regresar a su familia. Pero si llegaba después de mucho tiempo a donde los sacerdotes y el testimonio había llegado a donde los sacerdotes antes de que él estuviera allí, por odio a Cristo, pudieron ellos, por envidia, por lo que Cristo estaba haciendo, no hacer lo que correspondía bajo su condición y haberlo perjudicado para retomar una vida nueva después de la sanación. Jesús deseaba que el hombre se presentase en el templo antes de que le llegase rumor alguno concerniente al milagro. Así se podría obtener una decisión imparcial y el leproso sanado tendría permiso para volver a reunirse con su familia y sus amigos. Note cómo Cristo, en su divinidad, entendía y dimensionaba todo lo mejor que podía obtener este hombre, no solo la sanación que le había otorgado por medio de ese toque divino, sino también la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, a la experiencia religiosa y por supuesto a su familia. Esa es la razón por la cual Cristo le pide a este hombre que se apresure, no le diga a nadie y vaya donde los sacerdotes para que ellos sin ningún prejuicio le declaren sano y pueda retomar sus actividades. Jesús tenía otros objetos en vista al recomendar silencio a este hombre. No solo esa situación personal de él, sino que también Jesús había dimensionado otras situaciones después de que esto se diera, pues sabía que sus enemigos procuraban siempre limitar su obra y apartar a la gente de él. Sabía que si se divulgaba la curación del leproso, otros aquejados por esta terrible enfermedad se agolparían en derredor de él y se haría correr la voz de que su contacto iba a contaminar a la gente. Es decir, si el leproso que ya estaba sanado, este hombre, corría la voz, se iba a armar una situación difícil para Cristo y podía ser acusado de interferir con respecto a la salud pública, ya que muchos leprosos podían llegar en gran cantidad a donde estaba él. Si se divulgaba, aquí menciona, vamos a leer más adelante, muchos de los leprosos no emplearían el don de la salud en forma que fuese una bendición para sí mismos y para otros, y al traer a los leprosos en derredor suyo, daría ocasión de que se le acusase de violar las restricciones de la ley ritual, y así quedaría estorbada su obra de predicar el Evangelio. Es impresionante, mis queridos, cómo en 4 versículos que vemos este milagro, pues, es, es algo impresionante. Vemos cómo Cristo eh, busca lo mejor para la persona, pero también en su misión de llevar el Evangelio, eh, pues considera otros aspectos que pueden llegar a afectar el que él siga en el avance del ministerio. Esta lepra que existía en ese tiempo como un mal incurable, la gente le huía de esa condición. Jeremías capítulo 2 y versículo 22 nos habla una realidad del ser humano, nos habla una realidad que usted y yo enfrentamos con respecto al pecado. Dice el versículo 22 del capítulo 2, aunque usted y yo nos lavemos con lejía
y amontonemos jabón sobre nosotros. La mancha del pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado, mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, es como la lepra. No había nada que ese hombre pudiera hacer para poder quitarse esa contaminación de su cuerpo. Por el contrario, cada día empeoraba más. Él le consumía su mente, su pensamiento, su espíritu. Le apartaba de quien él amaba, le apartaba de un camino de felicidad. Así, pues, Jeremías capítulo 2 nos menciona cómo no hay nada que usted y yo podamos hacer, así como este hombre no podía hacer nada por su condición de lepra. No hay nada que usted y yo, de forma, una obra suya o mía, podamos hacer para lograr esa sanidad que pues definitivamente viene del exterior nuestro. Salmo capítulo 51, versículo 7. El salmista sabía que esa obra no podía hacerla él. El salmista sabía que no había nada que él pudiera hacer para quitarse esa lepra, ese pecado que tenía encima de él. Pues le pide al Señor, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es una súplica, eh, pues, muy similar a la que hizo este hombre con lepra frente a Cristo. Si quieres, límpiame, purifícame, oh Señor, con hisopo, yo seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es una obra de purificación que hace solo Cristo. Y aquí, primera de Juan, capítulo 1, 7, nos da la clave de esa purificación que usted y yo necesitamos. Dice el versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué precioso este texto, como hay incluso un acercamiento entre los hermanos, entre esa separación que el pecado hace. Pues dice, entonces tenemos comunión unos con otros. Este hombre con lepra estaba separado de todo contacto con las demás personas. No podía acercarse a nadie. El pecado, como seres humanos, nos separa no solo de Dios, sino nos separa de nosotros para estar en una comunión. Pues Cristo, en esa obra, en ese ministerio precioso de reconciliación, no solo con Dios, sino que también nos acerca unos con otros. Y dejamos de tener lepra, ya no somos el grupo de los leprosos, sino más bien somos el grupo de los limpios por la sangre de Jesús, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, mis queridos hermanos. Y para ir concluyendo, limpieza total es la que nos ofrece Cristo. Yo sigo reflexionando y me conmuevo al ver la historia de este hombre al acercarse a Cristo, lo que tuvo que atravesar para llegar allí, lo que su mente le podía prefigurar, lo que otras personas le decían, pero llegó allí y le dijo, Señor, si quieres, límpiame. Y como Cristo, a nadie echa fuera. Quiero ser limpio. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Ah, mis queridos, pero el poder del Señor es sobre todas las cosas, ¿no? Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, dice Jeremías, Isaías capítulo 1. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. Quien quiera, mis queridos, caer a sus pies, diciendo con fe, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Cristo, alabado sea su nombre, es quiero ser limpio. Esa es la oración. Esa es la oración, mis queridos hermanos, y la certeza que debemos de tener al acercarnos a nuestro Señor Jesús, quien tiene ese poder restaurador, no solo en nuestro ser, nuestra persona físicamente, no solo en nuestras emociones, sino que nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria sea al Señor.